Continuamos en Síntesis con nuestro segundo invitado, el candidato a diputado por la circunscripción número 1 de la Fuerza Nacional Progresista y amigo de Síntesis, el doctor Manuel Núñez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Conocido más como historiador que como candidato a diputado. Bueno, primera vez que soy candidato. O sea, por eso, no ¿verdad? Pero va a ser un diputado historiador. Esperamos, un diputado de la República, porque digamos allí se va a defender al país. Pero la suerte es que como usted conoce bien la historia, no se van a dar otros errores nuevamente, ¿no? Yo espero que no. Claro que no. Sí, el licenciado Manuel Núñez es un amigo de Síntesis, primero, y yo quiero expresarle personalmente, él sabe todo el respeto que le tenemos, nuestra alegría, nuestra satisfacción de que personas de su nivel, de su estatura intelectual, de su patriotismo demostrado, se involucren en la política, porque normalmente personalidades de su nivel se mantienen alejados de sobre todo de la politiquería, porque la política es pura en términos teóricos y el deber ser de la política es puro. Pero la gente con cierto nivel se aleja, porque se aleja de los malos manejos políticos. Así es. Nosotros nos alegramos que una personalidad como la suya, de su nivel, se involucre en la política, que es lo que necesitamos en los estamentos del Estado. En este caso, ojalá que el Congreso tenga el honor de tener una persona como usted como uno de sus miembros. Muchas gracias. Me enaltece esa opinión. Licenciado Núñez, usted va a ser es candidato ya a diputado ¿por qué partido? Yo soy candidato a diputado por el Polo Soberano, que va a operar en la boleta de la Fuerza Nacional Progresista, que es el partido que ha llamado a todos los defensores del país, porque básicamente es una candidatura de carácter patriótico. La fuerza se abrió a todo el abanico de todas las personas, sin importar dónde militen. Yo no militaba en ningún partido, llamándolo a un programa, es decir, llamándolo a defender un programa de defensa del país con 4 aspectos fundamentales. El primer aspecto es la defensa de la soberanía nacional, que está en alto riesgo. El segundo aspecto es la defensa de la familia, que ha sido atacada fuertemente por todas estas políticas de género que no defienden la familia sino la pareja. Nosotros defendemos la familia como elemento esencial donde se educa a la persona, donde se forma el individuo, que es la célula de formación inicial, y eso está en plena disgregación, ¿no? Por muchas razones. La defensa de la vida que empieza en el programa nuestro desde la concepción, y hay toda una serie de políticas tendentes a coartarla. La defensa de los valores nacionales, de la identidad nacional, que ha sido atacada. Nosotros mismos este año hemos tenido que enfrentar todo el manual de historia que se hizo, que prácticamente omitía la historia nacional y le daba preeminencia a la historia haitiana sobre la nacional, lo cual evidentemente era una vergüenza. En los libros de texto del Ministerio de Educación. Sí. Luego hubo otro manual que le daba preeminencia a lo que son las relaciones homosexuales, la cultura gay, que es el publicitado por Profamilia, que incluso decía en uno de los ejercicios, llamaba a los niños a practicar el sexo colectivamente en la escuela. Eso evidentemente me parecía, o sea, debe parecernos a nosotros, a cualquier persona que tenga familia, debe parecerle algo totalmente escandaloso e inaceptable. Y eso estaba implantado en educación. Es decir, hay una serie de situaciones que se han ido produciendo que son evidentemente una amenaza a la sociedad. Y yo creo que esta opción, la opción del Polo Soberano, es la opción que el país le conviene. ¿Por qué? Porque el país tiene un conjunto de candidaturas, de aspirantes, y todas tienen más o menos el mismo sesgo. Ninguna defiende la nación. La nación está amenazada. Vimos este año que el 20 de enero del 2015, de este mismo año, el gobierno firmó un acuerdo con los Estados Unidos
que establecía bases permanentes en el país, de tropas, ¿no?, de 800 miembros, más los contratistas, que son los mercenarios, ¿no?, es decir, de todos los países, más el equipo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que podrían todos redondear unos 2.000 personas. Es un acuerdo, creo que de inmunidad con respecto a las actuaciones todos con inmunidad diplomática, todos con exenciones de impuestos para portar armas, equipos, operar aeronaves, de libre puerto, puerto libre, tener emplazamientos geográficos en el país, sin supervisión del Estado Dominicano, y eso evidentemente que era prácticamente la destrucción de lo que es la soberanía territorial, porque esta gente iba a tener derecho a usar las carreteras sin pagar peajes, un privilegio totalmente absurdo. Los puertos y los aeropuertos del país, las instalaciones militares, y además podrían operar en el espectro radiofónico del país, en estaciones de comunicaciones. Eso evidentemente a nosotros nos parecía absolutamente escandaloso. Eso fue un cañonazo en contra de la soberanía nacional. Entonces, ante esa situación que estamos viendo, evidentemente el único polo que ha hecho frente a esa situación de ataque permanente a la soberanía nacional ha sido los grupos patrióticos, las personalidades que se han agrupado en el polo soberano y que ahora van a operar, están operando a nivel electoral bajo la cobertura, bajo palio de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Por qué número debe votar el ciudadano? 10. Por el número 10. ¿Qué circunscripción? Yo estoy en la 1, circunscripción número 1. Nosotros estamos allí para defender los empleos del pueblo dominicano, que están amenazados por una política, por un régimen que no defiende los yacimientos de empleo. Lo hemos visto en la construcción, en la agricultura, en los servicios. Es una especie de desbordamiento, de destrucción del empleo, y luego se habla de que en el país el problema principal del país es la delincuencia. Pero si nosotros estamos privando a los dominicanos de los mecanismos de supervivencia, que es el empleo, pues es evidente que tiene que crecer, crecer como ha crecido enormemente la delincuencia, el narcotráfico, la prostitución, la inmigración ilegal hacia Puerto Rico, la descomposición social, la destrucción de la familia. Es decir, todos los males que estamos citando como los males principales tienen una raíz, y la raíz está justamente en un proceso de suplantación nacional, proceso al cual nos estamos oponiendo aquellos que consideramos que la República Dominicana debe sobrevivir a las contingencias internacionales que la amenazan. A propósito de elecciones, vemos que en el vecino país de Haití, su presidente ha anunciado que para las próximas elecciones que estaban pautadas para los próximos días serán suspendidas porque no hay condiciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el objetivo esencial del señor Martelly era apropiarse de las elecciones, como hubo un manejo totalmente turbio de todo el sistema, incluso tras la primera vuelta en la que clasificaron Celestán y Juvenel Moïse, pues y había otro más, creo que era, no sé si era Narcisse, que también, la señora Narcisse, que también clasificó, pero digamos van a ir al balotaje esos dos. Los dos primeros. O sea, los dos primeros, ellos se agruparon entre sí y se dieron cuenta que le tenían preparada una encerrona y denunciaron toda la operación. Y el señor Martelly quería, como quiera, a pesar de todo ello, ir a elecciones el domingo, porque no es en estos días, era el domingo, exactamente. Y tras la decisión de la coalición de partidos de oposición que decidió no concurrir, y como ellos tienen los votos sumados de ellos juntos, ¿no?, rebasan los votos obtenidos por Moïse. Evidentemente, si elegían a Moïse como único candidato que iba a competir y que iba a salir electo presidente, iban a hacer elecciones sin legitimidad. Y ahí la comunidad internacional, que había dado el visto bueno para las elecciones anteriores, calificadas de fraudulentas por la oposición, pues iba a quedar muy mal.
y obligaron a Martelly, a capítulo, a posponer sine die, es decir, sin fecha. Pero las alternativas que tiene República Dominicana, o la esperanza que tiene República Dominicana de un cambio de régimen en Haití, ¿cuáles son? O sea, la política migratoria que afecta, sobre todo ilegal hacia República Dominicana, que afecta a nuestro país, ¿cambiaría si cambia el gobierno de Martelly, o es una política del Estado haitiano y de los organismos internacionales que controlan a su vez Haití? ¿Cuál es la situación nuestra en ese sentido? Bueno, yo creo que la situación nuestra no debe ser de depender de lo que ocurre en Haití. Haití es un pozo de inestabilidad. O sea, y además Haití no es un problema interno de República Dominicana, es otro país. Para mí es otro país. Por lo tanto, lo que allí ocurra no debe condicionar la política interna nuestra. Lo que tenemos nosotros es evitar que sus desastres nos arrastren a su desorden. Pero evidentemente nosotros no tenemos que meternos ni inmiscuirnos ni tener favoritos, porque todo eso es usado por ellos mismos para tratar de arrastrarnos a su propio atolladero, ¿no?, en el que han vivido siempre y con el cual han querido presentarse continuamente como víctimas de la República Dominicana. Licenciado Núñez, ¿usted cree que la población dominicana tiene conciencia de cómo afecta la migración ilegal, irregular de ciudadanos, especialmente haitianos, a la economía dominicana, y cómo le afecta personalmente a cada uno de los dominicanos? ¿Tiene conciencia la población dominicana? Por ejemplo, en el caso de la opción política que usted enarbola, para apoyar a personas como usted que vayan al Congreso de la República Dominicana a fijar una posición al respecto? Yo creo que ha habido una política de secuestro de la información por parte de la prensa, de los llamados mass media, ¿no?, como se le dice ahora en latín. Yo pienso que ha sido muy negativo, porque el país está padeciendo el problema, pero no tiene exactamente la percepción, la conciencia de dónde le vienen los males. Es decir, se ha producido un desplazamiento ilegal de poblaciones totalmente insólito, inédito. Si comparamos los porcentajes, ningún país del continente tiene una situación como la nuestra, ninguno, absolutamente ninguno, porque es una situación totalmente absurda, ¿no? Es decir, al mismo tiempo sin la defensa del gobierno, porque una cosa es la situación de gravedad que padecemos, que afecta todas las conquistas sociales del pueblo dominicano. Y los dominicanos que están abajo lo ven, porque cuando van a los hospitales las camas están ocupadas. Los dominicanos que están en las provincias, y a mí me lo cuentan personas, porque yo vivo viajando y vivo comunicándome con personas en todo el país, los que están en la provincia te dicen: mira, es que hay una ONG que tiene las plazas de la escuela tomadas, yo quiero que tú me ayudes, porque tú estás trabajando en este aspecto. Y lo veo por ejemplo con la gente de Santiago en la Cruz de Mari López, que me lo han dicho. Las escuelas han sido tomadas por estas ONGs. Es decir, es un desplazamiento que inclusive hasta aquellos dominicanos huérfanos, si ustedes se examinan, si un día ustedes deciden hacer un trabajo sobre la niñez en la República Dominicana, se dan cuenta de que han desplazado una inmensa cantidad de huérfanos haitianos a República Dominicana, privando a los niños dominicanos huérfanos de los servicios de la niñez del CONANI, que están llenos de niños extranjeros. Es decir, es una situación de descalabro. Y ante esa situación de descalabro, ¿qué hacen las fuerzas políticas que están en el país? ¿Qué es lo que están planteando los 5 candidatos que han salido antes que el nuestro? Es decir, el nuestro es Pelegrín Castillo. Están planteando la ceguera voluntaria, no hablar del tema, porque el tema no es popular ante los organismos internacionales, no es popular ante las fuerzas estadounidenses. Y eso evidentemente es la dimisión a defender el país. Pero ¿cuál es la situación, licenciado Núñez, en este momento? Porque vi un titular en estos días de que organismos internacionales están reconociendo
la política migratoria dominicana. Pero ¿cuál es la situación? O sea, seguimos con una frontera permeada permanentemente por la migración ilegal, o ha cesado la migración ilegal. La situación es que porque el tema ha salido de los medios de comunicación. Sí, el tema no ha salido de los medios de comunicación porque evidentemente hay toda una política para ello, hay dinero y hay fondos para ese tipo de operaciones. La situación es la siguiente: el gobierno, como usted sabe, realizó un plan de regularización de extranjeros en la República Dominicana. La evaluación de ese plan es absolutamente un fracaso. El plan una vez concluido, tenía que desembocar en una repatriación de todas las personas que se encontraran en la ilegalidad. No se ha producido esa repatriación. Aquí no se repatriaron ni siquiera 1.000 personas. En segundo lugar, el plan costó 2.000 millones de pesos. No se ha producido un plan satisfactorio ni para los inmigrantes que querían una no reforma, es decir, una destrucción de la soberanía nacional, y para los organismos que los apoyan, que estaban igualmente eso, y las ONG que lo apoyan, que estaban igualmente en esas operaciones, ni para el país, porque el país que está observando desde el escenario, de la grada, todo el sistema evidentemente está viendo que no hay ningún tipo de solución. Licenciado Núñez, finalmente tenemos 30 segundos. ¿Por qué el ciudadano de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional debe votar por Manuel Núñez para diputado de la República? Bueno, el ciudadano debe votar. Si el ciudadano cree que es necesario defender los empleos que el país produce, pues puede votar por mí, porque yo voy a hacer eso. Si cree que debe defender las escuelas, los hospitales, las conquistas sociales del pueblo dominicano, es una prioridad nacional, pues debe votar por mí, porque esa va a ser mi función como diputado de la República si salgo favorecido con el voto popular. Ojalá que sí. Entonces, repetimos, usted está en la circunscripción número 1. Circunscripción número 1 y hay que votar por el número 10. Entonces, ya tiene, yo creo que tiene como 2 o 3 votos aquí. Claro. Bueno. Muchas gracias. Un porcentaje alto. Ojalá que gente, reitero, a la población, gente como Manuel Núñez pueda llegar al Congreso de la República, que sería un honor para el Congreso tener un miembro como el licenciado Núñez dentro de su nomenclatura. Ojalá que sea así, porque tendríamos realmente un individuo con dignidad y bien preparado en esa posición. Le deseo muchos éxitos y este programa es suyo para mantener esa promoción permanente. Sí. Muchísimas gracias al doctor Manuel Núñez, y voy a repetir, si usted me lo permite, los 4 puntos que usted dijo que iba a defender: soberanía, la defensa de la familia, la defensa de la vida y la defensa a los valores nacionales. Así es. No más palabras. Hasta mañana, si Dios lo permite. Mañana es 24. Navidad.